Buenas tardes a todos. Nuevamente disculpad por el retraso, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya estamos todos con vosotros y hoy tengo la satisfacción de presentar esta jornada que nos ofrecen las secciones de Derecho Mercantil y de Prevención del Blanqueo de Capitales, cuyos coordinadores que han confeccionado esta acción formativa tengo a mi lado y que os van a acompañar durante toda ella. Simplemente quiero llamar la atención sobre la importancia de los sistemas de cumplimiento normativo en las organizaciones tanto públicas como privadas. Hoy, y creo que es una virtud y una fortaleza, tenemos la visión de la administración pública, tenemos la visión de las organizaciones empresariales de la mano de la Liga, de la administración pública de la mano de la Junta de Andalucía, que viene realizando una labor de transparencia muy importante, y tenemos a un ministro, ni más ni menos que al que fuera ministro de Justicia del Gobierno de España y que impulsó en su mandato muchas de las normas que hoy, con motivo de la necesaria agilización de la justicia, estamos viendo promulgarse. Quiero también que sirva el acto para llamar la atención a la sociedad de la importancia de los sistemas de cumplimiento y más concretamente de los canales de denuncia. La directiva 1937 de 2019 ha llamado la atención y nos ha indicado un camino. Si el sistema de cumplimiento normativo es una exigencia no solo moral, sino legal, vamos a empezar por una de sus patas, por el canal de denuncia y por la transparencia que él debe de aportar. Yo no quiero daros más la lata, tenemos a los mejores ponentes para esta jornada y va a presentar la jornada. Primero la va a moderar el coordinador de Derecho Mercantil del colegio, que es Javier Telle, y a continuación Jorge Manrique, coordinador en la sección de Prevención de Blanqueo, va a presentar a cada uno de los ponentes. Y adelante, Javier, Jorge, os dejo con esta magnífica ponencia que habéis organizado. Gracias, queridos decanos, y a todos por poder estar aquí con vosotros desde este Colegio de Abogados de Málaga, que es un placer que siempre nos reciban y que está abierto a todos los colegiados. Nosotros desde la sección de Derecho Mercantil, pues conforme a lo que hemos venido estudiando y trabajando en el tema de compliance, dedicado a la formación de nuestros colegiados, es un gran día hoy porque vamos a tratar, como ha comentado nuestro decano, una pata más del cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo, una de las patas en las que se basa es el canal de denuncia. Realmente teníamos muy poquito del canal de denuncia y actualmente pues ya se está despejando a través del cauce de la Directiva 1937 de 2019, se está despejando el cauce de cómo debemos de hacer el canal de denuncia. El Estado español está implementando ese canal de denuncia, no solamente pues, para lo que son las empresas privadas, sino también para las públicas. Y efectivamente hoy es un día importante. Nuestros ponentes son ponentes muy destacados que cubren todo el espectro desde el punto de vista privado como público. Con lo cual, bueno, ya sin más, dar la palabra a mi compañero, agradecer la asistencia, que va a proceder a la presentación de nuestros magníficos ponentes de esta tarde. Jorge. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Pues la verdad es que sí que contamos con 4 grandes profesionales y con la idea de enfocarlo desde diferentes perspectivas. Va a comenzar con una ponencia para ponernos en situación don Francisco Camaño, que, bueno, como bien ha dicho nuestro decano, ha sido ministro de Justicia y fue en su momento el que nos trajo
la responsabilidad penal de la persona jurídica allá por el año 2010, ya va para casi 11 años, y la importancia que va cobrando, pues a las luces está del desarrollo del compliance alrededor de esta responsabilidad penal de la persona jurídica. La ventaja también de contar con don Francisco Camaño, bueno, que es compañero en la Asociación de Compliance de España, ASCOM, forma parte del Consejo de Expertos de ASCOM, creado recientemente, y es una persona de referencia tanto en la práctica desde la parte pública en su faceta cuando fue ministro, como ahora en el ejercicio profesional que ejerce como abogado en su despacho. También se suma la experiencia y conocimiento que aporta el conocimiento y la experiencia de la docencia universitaria. A continuación va a intervenir doña Nuria Gómez Álvarez, que es la secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia. La idea es efectivamente que aportar la perspectiva pública que, como bien señalaban mis compañeros, exige esta transposición de la directiva que nos obliga a todas las partes, tanto a la parte pública como a la parte privada. Y queremos señalar la importancia que está teniendo el desarrollo que alrededor de la persona de doña Nuria Gómez se está desarrollando. Está impulsando el desarrollo de la normativa para desarrollar lo que es el canal de denuncias en el ámbito público, en la Junta de Andalucía, y el desarrollo de la futura oficina antifraude de la Junta de Andalucía. A continuación, también tendremos el gusto de presentar a doña Esperanza Bernal Quirós, responsable de Compliance y Control Interno en la Liga desde 2015, es decir, casi desde el principio, bueno, el segundo gran cambio en la responsabilidad penal de la persona jurídica, persona que ha hecho, que tengo el gusto de trabajar con ella, porque yo estoy en el Málaga Club de Fútbol en Compliance, y bueno, bajo su dirección o directivas, ¿no? Directrices, estamos trabajando desde los clubes de Málaga, el Málaga Club de Fútbol y el resto de clubes de fútbol de España, para desarrollar lo que es el compliance en los distintos clubes. Hoy por hoy el fútbol profesional es uno de los sectores de referencia en el tema de cumplimiento, pues somos uno de los pocos sectores que nos lo estamos autoexigiendo. Todo esto viene realmente desde la Liga como parte de una estrategia general de desarrollo de la reputación y de combatir el fraude y las malas prácticas en el seno del desarrollo empresarial y deportivo. Y por último, va a estar con nosotros también Antonio Quirós Garrido, abogado y economista, auditor, un experto en compliance también del área de Andalucía, que tiene amplia experiencia en la implantación de modelos de compliance y especialmente de canales de denuncia. Y tendremos la oportunidad de conocer de primera mano de un profesional del área geográfica de Andalucía las experiencias que directamente él desarrolla desde su despacho. Muchas gracias y espero que resulte interesante para todos vosotros. Don Francisco tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que puedan recepcionarme bien a través de este sistema telemático, tanto en la imagen como en el sonido. Intentaré acompasarme, bueno, pues a una intervención de esta naturaleza. En primer lugar, agradecer al Colegio de Málaga, a través de la persona de su decano, pero también de los coordinadores, la amable invitación que se me ha hecho para hablar de un tema que aparentemente es una pura herramienta instrumental de los programas de compliance, pero que, como veremos, el canal de denuncias tiene una significación específica y una problemática propia que va mucho más allá de ser un mero instrumento al servicio del modelo de cumplimiento que tenga una organización. Por ello, me voy a tomar la libertad de hacer un brevísimo recordatorio histórico, que es como surge, porque en contra de lo que normalmente se cree, la figura de los canales de alerta, de los canales de denuncia o de incidencias, que parece que es la fórmula que finalmente en el castellano internacional va a tener con la nueva ISO, la de llamarle canales de incidencias, pues con independencia de su denominación, no es algo que fuese creado por el sector privado como un mecanismo de autocontrol, sino que nació precisamente en el sector público para combatir un tipo de corrupción muy específica. Nos situamos, por tanto, en el primer tercio del siglo pasado, en los Estados Unidos, donde existía como causa inmediata de despido de los empleados de la Administración Federal la posibilidad respecto de aquel empleado público que
contase a un senador o a un congresista alguna actitud realizada por el personal directivo de la administración o de la agencia estatal federal a la que perteneciese. Por tanto, esa confidencialidad al legislativo respecto de actitudes cometidas por el Poder Ejecutivo automáticamente daba lugar, se consideraba una especie de traición a la disciplina de la administración y, por tanto, daba lugar al despido. Para evitarlo, un senador republicano, Robert Lafollette, decidió promover una iniciativa legislativa con el fin precisamente de defender a los empleados públicos cuando utilizaban esa posibilidad, que era informar a los representantes del pueblo de irregularidades cometidas por sus superiores, fuesen funcionarios o servidores públicos de más alto nivel, directores de agencia o políticos en activo, pero de la rama ejecutiva. Esta idea fue acogida por el por el congresista demócrata James Tillman Joyce, y en consecuencia de la unión del trabajo de estas dos personas y la aprobación final resultó la conocida como Joyce-Lafollette Act de 1912 y con ella el primer canal de denuncias de la historia. La figura del whistleblower surge ahí precisamente como la protección que se ofrece al empleado federal que denuncia irregularidades cometidas por sus superiores, que tienen que ver sobre todo con la mala utilización de los recursos públicos, con supuestos de adjudicaciones irregulares y en general formas, digamos, de corrupción administrativa vinculada a la corrupción política. Esa protección, según la ley, será plena, la protección del denunciante, salvo que no lo hubiese hecho de buena fe. En ese caso sí se podría tomar, y exclusivamente en ese supuesto, represalias. Esa idea fue la que después, pasado el tiempo, fue tomada básicamente en la década ya de los 70 por las grandes multinacionales y las grandes corporaciones estadounidenses, precisamente para establecer mecanismos de autocontrol interno y saber lo que estaba ocurriendo dentro de su propia organización cuando esas organizaciones, debido a su tamaño, con presencia en muchísimos países, eran muy complejas y tenían muchos centros posibles de decisión. Por tanto, de contratación, de relaciones con proveedores, de relaciones con clientes, etcétera, etcétera. Y esto producía o podía producir ciertas prácticas anómalas en el interior de la organización que cuando fuesen descubiertas causasen ya no solo un daño económico al ser descubierto y verificarlo, sino también un daño reputacional y de prestigio, en este caso internacional, pero también empresarial de la propia organización. Estos mecanismos que hoy son tan comunes, por tanto, en el mundo del compliance, han nacido en el sector público, aunque parezca que hoy las cosas son al revés, que primero fue el sector privado y que ahora es el sector público el que está implementando este tipo de herramientas. Lo digo porque este es un elemento importante a tener en cuenta. De hecho, la directiva europea de la que se acaba de hablar, la 1937 del 2019, no hace otra cosa al establecer ese sistema de protección del confidente a través de los canales internos o externos de denuncia, no hace otra cosa que dar cumplimiento al derecho reconocido como fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el derecho a una buena administración. Una garantía del derecho a la buena administración es precisamente que las administraciones cuenten también con esta protección del confidente para que los supuestos y los casos de corrupción, los supuestos de malversación de dinero y de recursos públicos, de inversiones adoptadas y los innecesarios apoyos en los informes preceptivos, etcétera, etcétera, puedan ser controladas, puedan ser, y la ciudadanía tenga conocimiento de las mismas y en su caso llevadas, como no, a los tribunales de justicia. Con el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con la reforma del Código Penal, primero del 2010, pero después completada y muy bien complementada por la reforma del 2015, se introdujo ya directamente en nuestro derecho positivo no solo esa responsabilidad con carácter general, sino también, 31 bis 5.4 del Código Penal, la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo de prevención establecido en la organización. Es decir, la necesidad para que se produzcan los efectos de eximento o de atenuación previstos en el Código en relación con la responsabilidad de las personas jurídicas, las allí determinadas, que exista un instrumento como es el canal de denuncias,
O dicho con otras palabras, los programas de cumplimiento que no tengan canales de denuncia o instrumentos similares, más allá del nombre, tendrán muy difícil cumplir este requisito y, por tanto, poder acceder a los beneficios penales que otorga en este punto el Código Penal. Los canales de denuncias, a pesar de su buena acogida, tanto en la jurisprudencia inicial de nuestro Tribunal Supremo, me refiero ahora a la Sala de lo Penal, y a la circular, famosa circular 1 del 2016 de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, se encontraban con notables resistencias en nuestro país. Yo solo las quiero recordar. Esas resistencias eran básicamente de dos tipos, e incluso en el mundo público, puesto que en el mundo privado las grandes corporaciones, las grandes empresas, sobre todo las que trabajan en los mercados internacionales, pues conocían ya la ISO 19600 y otras normas de referencia en el sector de compliance que sus interlocutores en los mercados internacionales les exigían tener para poder confiar, ¿no? Y dar seguridad a las relaciones que mantenían entre ellos. Pero internamente había dos obstáculos. El primero era el de la doctrina que mantenía, curiosamente, la Agencia Española de Protección de Datos. Quiero recordar cómo la agencia decía que no era posible establecer canales ni sistemas de comunicación en las organizaciones donde no se detectase la identidad y se individualizase la identidad del denunciante. Por tanto, la agencia negaba, desde el punto de vista de la protección de datos, la posibilidad de canales de denuncias anónimos. Y esto hacía muy complicado que estos canales pudiesen tener algún tipo de éxito en nuestro país. Había programas de cumplimiento en las grandes empresas, ya antes del 2010, por supuesto. Existían fórmulas de canales de denuncia o fórmulas similares, pero lo que no había era una eficacia contrastada de estos canales, y empresas de muchísimos, de miles de trabajadores, como puede ser, voy a dar una Telefónica, pues debido a la necesidad de la identificación del denunciante, tenían un margen y un número de denuncias muy limitado, muy pequeño anualmente. 6, como muchos 7, no llegaban a superar 10 de plantillas muy grandes de trabajadores con unas proyecciones en muchos lugares del mundo, y por tanto esto no era normal. Afortunadamente, con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales española, no hace falta que en este contexto tenga que referir los datos concretos de estas normas, pues se dio la vuelta a esa doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos y se reconoce expresamente la posibilidad de que existan canales de denuncias con denunciantes anónimos. Por tanto, hemos girado ya antes de la directiva, desde el punto de vista de la protección de datos, en la viabilidad y utilidad de este tipo de instrumentos al servicio de la cultura de cada organización y del respeto a sus modelos de cumplimiento normativo. El siguiente ámbito donde había una clara resistencia era en la jurisprudencia de nuestros tribunales. Resistencia no a los canales en cuanto tales, sino a reconocer como válida la denuncia falsa, anónima. La falta de identidad convertía la denuncia anónima en una categoría sospechosa y, por tanto, no fiable. Si quien denuncia no se muestra, es difícil poder mantener la acción penal o incluso la acción disciplinaria en el mundo del derecho laboral. Y, por tanto, había como una serie de resistencias internas debido a la evolución del tiempo en la jurisprudencia de nuestros tribunales, insisto, no solo de lo penal, sino también en el ámbito de lo laboral. Menos por parte de los tribunales de lo mercantil cuando se pronunciaban sobre derecho de competencia, donde allí sí existía también una cultura más avanzada, si me permiten la expresión, en materia de cumplimiento. Sin embargo, ese obstáculo en los últimos años se ha claramente superado. Y no hay más que ver las últimas sentencias de la Sala Segunda, por ejemplo, del Tribunal Supremo, que, inspirándose en la jurisdicción del Tribunal Europeo, tanto de Luxemburgo como de Estrasburgo, pues han puesto de manifiesto ya de manera inequívoca la utilidad que tiene la denuncia anónima y, por tanto, su validez incluso para sustentar, si fuere necesario, la acción penal contra los denunciados. Cito, por ejemplo, una sentencia, la 272/2020, de 6 de febrero, el ponente es don Vicente Magro Servet, donde se destaca en uno de los fundamentos de esa sentencia precisamente la importancia que tiene la utilización de estos instrumentos y cómo el anonimato es imprescindible para poder
que hacer aflorar esas informaciones de naturaleza potencialmente delictiva y, en su caso, ejercer una acción penal que nunca la ejercen los particulares. Porque aunque sea por vía de acusación particular o por vía de denuncia, lo cierto es que el único titular de la acción del jus puniendi es el Estado. Y por tanto, la denuncia anónima, siempre que cumpla una serie de condiciones y de requisitos, puede ser elemento suficiente para iniciar, en este caso, una instrucción penal, pero también podría serlo en el ámbito de las instrucciones de naturaleza puramente administrativa. Y el otro elemento, también en mi opinión importante, donde se ha dado ese salto, es en el ámbito de la jurisprudencia social. En este caso, básicamente a nivel de los tribunales superiores de justicia, yo no he encontrado referencias claras de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, pero sí en ese ámbito de los tribunales, de lo contencioso a nivel de comunidades autónomas, donde sí aparece ya esa referencia a la posibilidad de utilizar la información derivada de una denuncia presentada a través de estos canales como un elemento a efectos de abrir con probabilidades de éxito y según la solvencia que tenga ese inicio de denuncia y la credibilidad que después acrediten los hechos respecto de la misma, procedimientos disciplinarios de despido, incluso laboral. Por tanto, hemos evolucionado en muy poco tiempo mucho respecto a la utilización de este tipo de instrumentos. Y por decirlo de una manera cinematográfica, con la llegada de la Directiva 2019-1937 del Parlamento y del Consejo, relativa precisamente a la protección del confidente, como el alcalde de Amanece, que no es poco, los canales de denuncias dejaron de convertirse en algo contingente para convertirse ya en algo necesario. En el considerando primero de esa directiva, se nos dice que las personas que trabajan para una organización pública o privada o que están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en ese contexto. Al informar sobre esas infracciones, es cierto que la directiva se refiere solo a infracciones del derecho de la Unión Europea. Estas personas actúan y desempeñan un papel clave, dice la directiva, para prevenir y descubrir esas infracciones tan graves para la sociedad del bienestar, para el modelo europeo de convivencia. Por tanto, ahora lo que ya era una opción voluntaria se convierte, con la entrada en vigor de la directiva, para muchos supuestos y respecto, según dice la directiva, ya veremos cómo se hace la transposición, que algo diré, solo en principio del derecho de la Unión, pues una herramienta de primer orden y fundamental. La directiva diferencia entre canales internos y externos, veremos cómo interpreta el legislador español o el poder reglamentario español, según se decida hacer esa transposición, esta expresión, esta diferencia regulatoria entre canal interno y externo, que tiene algún tipo de misterio encerrado, pero también exige una serie de condiciones que estos canales tienen que cumplir. No voy a decirlas porque seguro que otros compañeros de mesa y de debate hoy pues las van a desmenuzar con mejor criterio que el mío, pero vaya, tienen que tener un determinado diseño estructural, por ejemplo, acuse de recibo de la denuncia en el plazo de 7 días y una serie de condiciones para ser validadas a los efectos de la directiva europea. Y además, ese canal interno, en principio, es importante recordarlo, no es un canal abierto a la ciudadanía ni abierto a los consumidores o a los proveedores. Eso es una decisión que en el ámbito privado cada organización tomará y que en el ámbito público dependerá de cómo quiera configurar la administración el alcance de ese canal de denuncias, que en principio, digo, la directiva nos dice que está reservado, artículo 4, a empleados, becarios, trabajadores en prácticas, autónomos al servicio de la entidad, es decir, personas vinculadas a la organización. De todos modos, sería absurdo que existiese un canal de denuncias obligatorio solo para la infracción del derecho europeo. Por eso en lo que se está trabajando, como era previsible, por parte de las autoridades de nuestro país, es en que ese canal sirva para infracción de cualquier norma de nuestro ordenamiento jurídico. Y por tanto cualquier norma de la organización, por ejemplo una ordenanza municipal, si estamos hablando de un ayuntamiento de más de 10.000 habitantes y que por tanto tiene esa obligación, en principio, según la directiva comunitaria, de contar con esta herramienta de control, digamos, y de transparencia
puesta al servicio de quienes están vinculados a esa organización para evitar conductas contrarias a la ética, pero sobre todo contrarias a la legalidad. Esta exigencia de un canal es algo que ya existía en algunos sectores de nuestro país, y bueno recordarlo. Ya lo exige la ley de blanqueo de capitales para los sujetos obligados, pero también existe, en cierto modo, gracias al trabajo, en mi opinión, muy bien hecho, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que ha insistido, siguiendo las pautas de los órganos europeos, de las autoridades europeas de competencia, pues en la necesidad de tener programas de cumplimiento donde el derecho de competencia y las posibles infracciones tanto de la competencia desleal como de las prácticas colusorias estén contempladas en los modelos de cumplimiento, y a la vez que exista un canal para poder hacer y denunciar este tipo de infracciones. Esta dinámica que se está produciendo en el ámbito del derecho de la competencia, desde el día en que la nueva ley de contratos del sector público ha establecido en el 71 que puede también ver atenuadas las sanciones, y la más importante de todas, la sanción de no quedar en suspenso la posibilidad de licitar con las administraciones públicas, como consecuencia de haber quebrado las normas de competencia. Bueno, pues ese artículo 71 dice la directiva, pero también dice ya la legislación española, permite a las empresas sancionadas como infractoras del derecho de la competencia aminorar e incluso librarse de esa condena adicional, de ese efecto secundario adicional, que es no poder contratar con la administración si aportan un programa de cumplimiento en materia de derecho de la competencia. Y ahí nuevamente es necesario que el canal y el gestor del canal de denuncias tenga al tanto esa sensibilidad para detectar ese ámbito de posibles riesgos cuando se trate sobre todo de organizaciones empresariales que se mueven en el mercado. También, lo dejo solo caer, en este momento se está elaborando una nueva ISO en materia de canales de denuncias que está muy acabándose prácticamente en su última fase de elaboración, pero todavía no me consta que esté definitivamente aprobada, que presenta desde mi punto de vista algunos problemas de certificación que no sé cómo serán superados, pero que desde luego va a ayudar muchísimo a poner orden en la serie ya de herramientas o de instrumentos llamados canales de denuncias, de incidencias, en fin, canales éticos que existen en la actualidad, al menos permitiendo, sobre todo al sector privado, contar con unos estándares internacionales homologables y homogéneos que den fiabilidad al producto, que es lo importante, a la denuncia, a la comunicación, que procede precisamente a través de esa herramienta que llamamos el canal. Los canales, en todo caso, y hablo ya un poco desde la experiencia que he tenido con ellos, deben de cumplir una serie de requisitos. Es decir, yo creo que a estas alturas ya no vale proponer como canal un buzón de correos, una dirección de correo electrónico o un teléfono. Creo que eso es absolutamente insuficiente y que no cumple con el cometido que realmente tiene atribuido este instrumento. Los canales deben de obedecer más a la figura del speak-up system, es decir, permitir un diálogo, una interlocución entre los denunciantes, las personas que denuncien, y la organización, ¿no?, donde se pueden eventualmente haber producido los hechos o a la que le afectan los hechos que deben prevenirse en un futuro o que frente a los que debe reaccionarse adoptando las medidas que legalmente correspondan. ¿Por qué digo esto? Y antes una puntualización. Por tanto, si los canales tienen que ser más complejos y afortunadamente los nuevos medios y los nuevos soportes tecnológicos nos permiten conseguir eso sin grandes costes económicos y de una manera relativamente sencilla, es necesario que si contratamos estos canales de speak-up system, de interlocución, de diálogo, de constatación de evidencias, con estampación de tiempo, utilización de firmas digitales, etcétera, etcétera, para dar fehaciencia de algunos de los elementos de participación y toma de decisiones vinculadas al uso del canal. En esos casos, si el gestor del canal es externo, se trata de una plataforma, habrá que exigirle, por supuesto, que cumpla con las medidas de seguridad de la información, por ejemplo, que requiere la ISO 27001. Es decir, se está manejando una información sensible y mucho cuidado también al contratar el canal con todas las cláusulas relativas a protección de datos, tratamiento de datos personales y, que casi siempre se nos suele olvidar, la necesidad de llevar de manera muy estricta los plazos de cancelación precisamente y supresión o bloqueo
de las informaciones que constan en el canal, transcurridos los plazos que establecen la ley y el reglamento en materia de protección de datos. Pero los canales, además, sobre todo si se tratan de empresas de cierto porte o de administraciones públicas, tienen que tener unos requisitos de accesibilidad. No basta con coger una página web y pintar un instrumento que sea una herramienta y se entra, se pulsa, ponga aquí la denuncia, porque hay personas que tienen discapacidad y por tanto tienen dificultades de acceso normal. No se trata solo de que ese canal web o esa herramienta o ese instrumento sea friendly, sea amable, te acompañe y te dirija, no, es que además tiene que cumplir ciertas condiciones de accesibilidad para que personas con algunas dificultades, porque tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica, puedan igualmente. Porque si pueden trabajar, deben como mínimo poder acceder a la herramienta de comunicación que la propia organización les ofrece. Y a veces nos olvidamos de ello. Y por tanto, este es otro de los requisitos que debiéramos tener presente al pensar en los canales de denuncia, la accesibilidad de los modelos de canal que utilicemos. ¿Por qué creo que es más conveniente, aunque sea más complejo, los sistemas de interlocución? Porque hoy, como decía, la tecnología permite, salvaguardando el anonimato, que sin embargo la organización pueda mantener cierta interlocución con el denunciante anónimo. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la transparencia, pero también de la fehaciencia de la información que suministra ese canal. Una denuncia anónima se le puede dar un número, una cifra, una clave, sin conocer en absoluto el origen del denunciante, pero el curso de esa denuncia que hemos numerado, que hemos cifrado, a la que le hemos dado un valor numérico, alfanumérico, se puede ver después en una página web, de tal manera que cualquier persona puede saber que esa denuncia, la número 27.232A/3, incluso hasta con códigos de QR de seguimiento, que no sabemos quién ha presentado, ha sido admitida, no ha sido admitida, ha sido valorada y que como consecuencia de ella, que decía esto, se han adoptado las siguientes medidas, aunque nunca sepamos quién ha sido la persona concreta o las personas concretas que formularon esa denuncia. Y esto es importante desde el punto de vista del cumplimiento de la propia organización con los denunciantes, de poner en valor que esa no es una herramienta llamada a morir, que entra la denuncia y muere en el camino y nadie se sabe. Como es anónima, no hay a quien contestar. Sería el peor de los argumentos que podríamos utilizar con este instrumento. El hecho de que sea anónima no quiere decir el denunciante, la persona del denunciante, que la denuncia no tenga algún tipo de respuesta, aunque esa respuesta sea: hemos decidido archivar porque no tenemos elementos suficientes de juicio o de valoración, o nos parece que no tiene ningún fundamento, por las razones que sea. Bueno, pues ya está. Eso se cuelga en algún lugar de acceso para la organización, por ejemplo, una web interna, etcétera, etcétera, y cualquier persona, también probablemente la que presentó la denuncia, sabe un poco qué ha ocurrido con ella. ¿Por qué esto es importante? Lo es porque cuando después queramos hacer valer, si fuese el caso, esta denuncia en un proceso laboral o en un proceso penal, si fuese más, todos estos elementos son muy importantes para validar el instrumento primero, esa denuncia anónima, que es anónima en efecto, pero que ya cumple una serie de requisitos que nos permite entender que al final de ese proceso, cuando se abra el procedimiento sancionador o el expediente penal dando, pues no sé, dando el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o iniciando una instrucción en el ámbito penal directamente, como acusación particular, como acusación privada, pues pueda tener cierta consistencia, al menos en el cumplimiento de requisitos formales y de transparencia que parecen en todo punto imprescindibles. Esta sería una de las primeras cuestiones que yo creo que hay que tener siempre presentes. Pero con esto no arreglamos todos los problemas del canal, que son muchos en la práctica. Yo los voy a dejar porque el tiempo avanza y no puedo entrar en ellos, pero pondré solo dos ejemplos para que podamos conjuntamente reflexionar sobre las bondades, pero también las dificultades jurídicas, no ya técnicas, sino jurídicas, que muchas veces se plantean en la utilización del canal. La primera, y hablo desde la práctica, la confusión entre el procedimiento de la denuncia y el procedimiento, digamos, de instrucción, de apertura, de una acción ya concreta contra alguna persona como consecuencia de esa denuncia. A veces, en la consolidación de la denuncia, le voy a llamar fase 1, ¿no?,
entra la denuncia en el canal y hay un procedimiento de gestión de esa denuncia. Hay programas de cumplimiento y normas reguladoras del canal que dicen, recibida la denuncia, se debe de dar traslado a las personas denunciadas. Pues esto es jurídicamente, en mi opinión, ya sé que es discutible, un error. A las personas denunciadas se les da traslado cuando se vaya a abrir un expediente. Ahí sí, o a tomar una decisión sobre sus derechos y deberes. Ahí sí que tienen derecho de defensa y exige y se vincula con todo el rigor el derecho a tener audiencia, obviamente en cualquier expediente que se me abra, a efectos disciplinarios laborales, a efectos sancionadores, a efectos ya si va a haber algún tipo de responsabilidad patrimonial de cualquier otro, yo tengo derecho a defenderme. Pero esa decisión, la decisión de emprender una acción contra alguien como consecuencia de una denuncia falsa, no debe ser, en mi opinión, una decisión que adopte el gestor del canal. Y esto es muy importante, no confundir un plano con el otro. El gestor del canal investiga y verifica la realidad de la denuncia, su constatación, su fecha, los hechos que dan lugar, los entornos, y eleva una propuesta. ¿A quién? Pues al Departamento de Recursos Humanos, de Gestión del Talento, en cada organización, el que tenga que adoptar una decisión ejecutiva. Ni siquiera el responsable de cumplimiento, en mi opinión, debe adoptar esa decisión de apertura del expediente, debe proponerla al órgano de dirección, al órgano que ejerce el poder de organización de la empresa o el poder de ejecución dentro de la administración, porque si no estaríamos confundiendo la autonomía funcional que debe de tener el Chief Compliance Officer respecto de la ejecutoria de la dirección de la organización. Y es bueno mantener siempre que la primera decisión, la admisión de la denuncia, el análisis de que tiene visos de realidad, fue tomado por alguien que no forma parte, digamos, de la línea de mando jerárquica de la organización que no se trate. Cuestión distinta es que a la vista de esa información, esa línea adopte abrir el expediente y el procedimiento que proceda con arreglo a derecho, con arreglo a las normas internas de esa organización, que es precisamente el lugar donde ya entran los derechos de las partes, la interlocución necesaria con arreglo a derecho y la decisión que se tenga finalmente que adoptar, revisable, por supuesto, por los órganos de la jurisdicción. Creo que es importante esta segunda parte. ¿Por qué? Porque os encontraréis, si no lo habéis tenido ya la ocasión, yo sí, de denuncias, por ejemplo, que se presentan para evitar situaciones de cambios de horario en el trabajo, situaciones incluso de despido por recortes, por necesidades objetivas de la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, hay personas que se autodenuncian o denuncian a otros, a un superior, no porque tengan algún motivo real de denuncia, sino porque sabe que está o puede estar incurso en un proceso de reducción de trabajadores, en un proceso de cambio de turnos y alegar después, precisamente, que esa denuncia, que esa medida que se está ejerciendo sobre él no es consecuencia de una medida de ordenación en la empresa, sino que es una represalia tomada contra él porque presentó aquel día aquella denuncia. Esto ya no es una denuncia de mala fe, esto es una estrategia torticera de los canales de denuncias, intentándosele dar la vuelta. Es decir, como el denunciante es inmune a determinadas medidas y frente a la represalia, lo que hago es presentar una denuncia, aunque sea infundada, en situaciones críticas para proteger la estabilidad de mis condiciones de trabajo, de mi puesto de trabajo, frente al poder de organización, alegando, cuando se me intenta aplicar, que es una represalia. Bueno, este es uno de los muchísimos ejemplos que se nos pueden dar y termino ya. Para los que conocéis la directiva en profundidad, como sabéis, literalmente en su artículo 6.1a dice que los denunciantes quedan sin protección cuando dice tendrán esta protección solo cuando tengan motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones es veraz en el momento de la denuncia. Esta frase nos va a dar muchísimo papel en los futuros años, muchísimo trabajo a los juristas que tendremos que estar descubriendo en cada caso, que es tener motivos razonables para pensar que la información es veraz en el momento en que se está recibiendo la misma. Porque ahí va a estar una de las claves de todo nuestro sistema. En fin, solo he querido anticiparles de manera muy acelerada y he pasado ya el tiempo, por lo que pido disculpas el tiempo que se me había dado en algunos minutos,
para nuevamente decirles que el canal no es solo una herramienta, que el canal tiene que estar imbricado en un programa de cumplimiento y a la vez ese programa de cumplimiento tiene que haberse elaborado pensando en la lógica y en la mecánica de funcionamiento del canal, y que sobre todo tanto uno como otro ponen de manifiesto a la larga, por su efecto en la prevención sobre todo, de riesgos y de conductas irregulares, que invertir en compliance es un buen negocio al final, que es un elemento de confiabilidad en la organización y por tanto no un pasivo, no un gasto, sino un activo. Y que ese activo, el de la cultura de la organización, el de respeto de la legalidad, es con el que podemos todos ganarnos el futuro. Muchas gracias. Gracias, don Francisco. Magnífica exposición, nos ha quedado muy clara. A los intervinientes que de alguna forma quieran hacer una pregunta, yo les pediría que la hagan por escrito y al final, una vez que los 4 intervinientes expongan su ponencia, pues que se les pueda hacer. O si va dirigida a un ponente concreto, la pregunta se le haría a ese ponente y si no, pues en general para someterla a debate. A continuación, doña Nuria Gómez Álvarez. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues agradecer la invitación para participar en este curso, no solo a los organizadores y a las entidades colaboradoras, sino también en especial al Colegio de Abogados, al decano y bueno, a Javier y a Jorge que tanto empeño ha puesto también para que esto salga en condiciones. Bueno, pues estoy encantada de poder trasladar a los asistentes el recorrido que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se está impulsando en la línea de la ética y habilitar estos canales. Y también, por supuesto, de compartir esta tarde con experiencias y realidades con profesionales de tanto nivel como la exposición que acabamos de escuchar de don Francisco Camaño. Pues la realidad jurídica, por supuesto, y en la línea de la buena administración que bien ha trasladado don Francisco, hace que, bueno, que la sociedad también está demandando cada día de una forma más clara la necesidad de que existan este tipo de herramientas. Aquí en Andalucía pues venimos de etapas oscuras y cuando hablo de etapas oscuras pues no me refiero solo y exclusivamente a la falta de luz en la gestión, sino a que ha habido una época en la que los poderes públicos no se sentían con la obligación de explicar lo que hacían, cómo y por qué lo hacían. Y en las que además el ciudadano, que era en ese momento un mero espectador de todo lo que ocurría, pues dejaba de ser lo que realmente era, que es el principal protagonista de las decisiones que tomamos los políticos. Ahora, de un tiempo a esta parte, el ciudadano es cada vez más consciente de ese derecho a que se le escuche, no solo cuando pone su voto en la urna, y por tanto la administración y las instituciones pues deben de prepararse para dar ese paso que nos están pidiendo. Para que la administración se prepare para dar ese paso, pues también es fundamental que los políticos que acceden a los gobiernos sean conscientes de esa necesidad y promuevan iniciativas que favorezcan esa ética en los poderes públicos y que se habiliten esos canales para ello. Con esa intención y dentro del acuerdo que en su momento se firmó para formar gobierno en Andalucía de PP y Ciudadanos, pues se incluyeron algunas medidas que están más o menos relacionadas con los temas que nos traen a esta jornada, como el desarrollo del reglamento de la Ley de Transparencia de Andalucía, que estaba pendiente desde el año 2015, bueno, un texto en el que estamos trabajando en la Secretaría y que estará en breve en audiencia pública. Un anteproyecto de ley de evaluación de políticas públicas que también viene a complementar todas las cuestiones estas que probablemente se vayan a hablar a lo largo del curso, y entre otras pues el impulso de la limitación de mandatos o la eliminación de los aforamientos. Bueno, pero además de la suma de estos puntos que ya venían acordados, existen otros proyectos que se están impulsando aquí en la Secretaría General de Regeneración y que algunos ya los vemos como realidades.
En la línea de la transparencia, pues se han aprobado por fin unos planes de transparencia en cada una de las consejerías y sus entidades, donde se fijan objetivos concretos, actividades y los medios para conseguir esos objetivos, tema que también estaba pendiente de la ley aprobada en 2015, o, bueno, un decreto que regulará la designación y la evaluación de los directivos que acceden a las entidades instrumentales en la línea de la profesionalización de la administración y, bueno, y un código de buen gobierno que será aplicable a todos los altos cargos de la Junta y sus entidades. Y, bueno, por supuesto, la medida que me ha traído a participar en esta presentación esta tarde, que es la aprobación de la ley contra el fraude y la corrupción y la protección del denunciante. Intentaré enfocar en cuál ha sido el recorrido del proyecto, qué incluye y en qué punto se encuentra y qué vinculación puede tener con la temática de los canales de denuncia ética. Esta ley no está tan vinculada con el fraude asociado al blanqueo de capitales, sino está más relacionada con la corrupción y el fraude político, la corrupción política. Y, bueno, intentaré trasladarlo de manera muy breve. Digo breve porque esto ya es una propuesta que la de creación de la Oficina contra el Fraude es un tema que viene de lejos, se planteó ya en la anterior legislatura por Ciudadanos en el acuerdo de investidura del PSOE y que en el 2018 se quedó en el cajón junto con todas las propuestas que había en materia de regeneración. El interés lo es todo y esta medida se volvió a incluir en el acuerdo de gobierno, como he dicho anteriormente, y ya en febrero del 2019 se aprobó en el Consejo de Gobierno el inicio del trámite de este proyecto de ley. Han sido 2 años de recorrido, pues se ha sometido el texto a audiencia, recogiendo aportaciones de expertos, recabando los informes preceptivos que garantizaran que el texto que se llevaba al Parlamento, pues que recogiera todos los términos que entendíamos necesarios para que fuera realmente una herramienta útil lo que estábamos proponiendo. Lo que incluye el texto como pieza clave y fundamental es la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, como garantía es que esta oficina será totalmente independiente del gobierno de turno y que estará adscrita al Parlamento. Además, la persona que dirigirá esta oficina pues será nombrada también por el Parlamento con una mayoría de 3/5 en primera vuelta y mayoría simple en una segunda vuelta. Bueno, esta oficina se encargará de investigar, de prevenir y de sancionar las conductas corruptas que tanto daño han hecho a nuestra comunidad y además garantizará la protección de la persona que denuncie estos hechos. El ámbito de aplicación de esta ley abarca no solo al sector público andaluz y a las instituciones andaluzas, sino también a la administración local, a las universidades públicas andaluzas y a las personas físicas y jurídicas que hayan sido bien licitadores, adjudicatarios, beneficiarios, que se les hubiera otorgado créditos, avales o, en definitiva, que hayan tenido relaciones profesionales o financieras con fondos públicos andaluces. Sin entrar a profundizar en lo importante o no que pueda ser cambiar la imagen de corrupción de política en Andalucía, con la creación de esta oficina, pues me voy a centrar en lo que el texto desarrolla para la protección de la persona denunciante y los canales en el canal que en ella se habilitan. Bueno, pues serán denunciantes las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que formulen la denuncia ante la oficina. El texto se presentó en el Parlamento con estas condiciones, pero en el trámite parlamentario se ha incluido la propuesta de la denuncia anónima, que estará también contemplada en el texto que esperemos que se apruebe en breve. Para esta persona denunciante se ha trasladado la garantía de la confidencialidad a través de
ese canal, diseñado y gestionado de forma segura, que económicamente, como bien ha dicho don Francisco Camaño, necesita de unos recursos económicos para que no muchos, ¿no?, según he entendido, pero sí que necesita una cobertura económica, y se ha dotado en el presupuesto de la Junta de Andalucía para este año, precisamente para el diseño de este canal de denuncias, porque entendemos la importancia que este punto tiene. Y en el texto de la ley se emplaza a que el desarrollo, el régimen interno y el funcionamiento de estos procedimientos y del propio canal se haga en un reglamento que se desarrollará posteriormente y que deberá de estar aprobado en un plazo que no supere los 6 meses desde el nombramiento de la persona que dirigirá la oficina. El canal pues se utilizará no solo para tramitar las denuncias, sino para solicitar los derechos y las medidas de protección que están previstas en esta ley para estos denunciantes. Los denunciantes que no infringirán ninguna restricción, se ha considerado que no es ninguna restricción de revelación de información, siempre que esta información sea necesaria para poner de manifiesto los hechos que se denuncian y que se investigan. Y entre los derechos que se les reconocen a estas personas denunciantes está el de, por supuesto, se ha intentado trasladar los máximos, las máximas propuestas que la directiva no traslada ya y que se tendrá que transponer de aquí a final de año, el de conocer el estado de la tramitación de su expediente, la finalización de esta tramitación de estos expedientes, de estas denuncias, se tendrán que concluir con una resolución expresa y motivada de por qué no, de lo que se resuelva. Estas personas además tendrán derecho a no sufrir represalias. Se han contemplado en el texto infracciones graves o muy graves con sanciones que van desde los 3.000 hasta los 100.000 euros, perdón. Y bueno, y otra de las cuestiones que se han planteado es solicitar la reparación de perjuicios injustificados, cubriendo los gastos de asesoramiento legal y asistencia psicológica, porque sí que hemos detectado que las personas que se enfrentan a este tipo de denuncias, pues en muchos casos llegan en un estado lamentable y psicológicamente hechos polvo, y entendemos que debe de haber un acompañamiento también por parte de la Administración de estos trastornos que hayan sido derivados por estas denuncias. En estos dos últimos derechos, el de la represalia, el no sufrir represalias y solicitar esta reparación de estos perjuicios, se ha hecho extensivo no solo a la persona denunciante en el texto, sino también a terceras personas que estuvieran relacionadas con el denunciante, o bien compañeros de trabajo o familiares. Se ha considerado también, y una de las piezas yo creo que también clave en toda esta protección del denunciante, es el papel que juega el empleado público en estas cuestiones. Creemos que realmente ellos son ojos que ven pasar por sus manos muchas de las cuestiones que se pueden llevar y que se pueden denunciar. Y entre las medidas de protección se incluye la opción de que los empleados públicos puedan solicitar un traslado provisional de su puesto de trabajo, quedando reservado este puesto de origen cuando concluyan la denuncia, ¿no? La resolución de la denuncia. En el título que desarrolla todo lo que afecta al canal a la protección de la persona denunciante, se traslada también la necesidad, que en el portal de transparencia no es tan ambicioso como lo que ha planteado don Francisco Camaño, pero sí que se publique el régimen, el procedimiento y el tratamiento que se le da a estas denuncias en este portal de transparencia de la Junta de Andalucía.
Esto es lo que se llevó al Parlamento. El proyecto llegó en febrero de este año. Se admitió a trámite y no hubo ningún grupo parlamentario que presentase enmiendas a la totalidad, y ya el recorrido en el Parlamento está casi llegando a su fin. Se han trasladado, han trasladado todo la fase de comparecientes. Han comparecido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o incluso la Fiscalía Anticorrupción de Andalucía, el Defensor del Pueblo, y todos han considerado lo positivo de poner en marcha esta oficina y lo que cubriría, los aspectos que cubriría esta ley de protección del denunciante. Y bueno, antes de que concluya 2021, ya se ha aprobado en la comisión el dictamen con las enmiendas parciales, y esperamos que en breve se lleve a su debate final y que quede aprobada, y que en Andalucía en 2021 podamos tener una herramienta que luche contra el fraude y la corrupción política. Y esto es lo que hemos presentado. Agradecer de nuevo la posibilidad de trasladar lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Andalucía, y me pongo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. Gracias por la magnífica intervención, y que efectivamente en Andalucía pues se vayan dando siempre pasos hacia adelante para una mayor transparencia, porque al final va a repercutir en que se cometan menos delitos, se cometan menos infracciones, y es muy positivo. Por ahí vamos, y en Andalucía no queremos quedarnos atrás, sino ser pioneros también. Gracias. A continuación, la compañera también letrada, Esperanza Bernal Quirós Gómez, que nos va a exponer las perspectivas y las actualidades de los canales de denuncias en la Liga. Sí, no, se ha cortado, no se oye. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecer la invitación al Colegio de Abogados de Málaga, y en especial a Jorge Manrique, ¿no? a quien conozco y quien ha tenido la gentileza de invitarme para compartir con vosotros un proyecto que se inició en la Liga, como él apuntaba, hace 6 años, ¿no? Precisamente justo el 18 de este mes que finalizamos hoy, hice 6 años en esta casa, con un ambicioso proyecto que partió pues de la presidencia y dirección general de esta casa, que apostó por implantar el compliance en un mundo que precisamente no se caracterizaba por la transparencia y las buenas prácticas, ¿no? como el fútbol, y además hacerlo extensivo también al fútbol profesional, ¿no? A los 42 clubes que integran el fútbol profesional. Bien. A ver si consigo pasar. Mi exposición, la he dividido de tal manera que quiero dar un cierto contexto sobre qué es la Liga, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es la Liga, pero fundamentalmente desde el aspecto deportivo, pero no desde el puro aspecto societario o mercantil, porque para empezar, ni siquiera la Liga es una mercantil, es una asociación de derecho privado deportivo que está formada por los 42 clubes de fútbol que juegan la competición, ¿no? Los 20 de primera de la Liga Santander y los 22 de segunda. Y pues como digo, quiero ir explicando un poco el contexto. En primer lugar, entonces, la Liga y su estructura. Esto es la estructura societaria de la Liga. La Liga, como digo, está en el centro, a modo de matriz o de esta organización, y en torno a ella hay toda una serie de entidades que se han ido creando en todos estos años, ¿no?
En primer lugar, bueno, pues se ve a la izquierda la fundación, que ha sido la entidad a través de la cual tradicionalmente la Liga ha ejercido su responsabilidad social corporativa que desde la publicación del famoso Real Decreto de Comercialización Centralizada de los Derechos Audiovisuales ya ejerce directamente la Liga, entregando muchísimo dinero bueno, pues al fútbol que no es profesional, al fútbol femenino, ¿no? Al fútbol base, a otros deportes y al propio CSD para, como digo, la gestión de ese dinero o de ese capital hacia otros deportes no tan favorecidos, digamos, como el fútbol, ¿no? Nos consideramos que el fútbol profesional somos pues muy afortunados y bueno, pues tratamos de dar también a otros deportes lo que, bueno, pues por sí mismos a lo mejor ellos no pueden conseguir. En torno, como digo, a la Liga se han ido creando toda una serie de entidades que tienen distintas actividades. La Liga, como he comentado, pues es la que organiza la competición, digamos que ese sería su objeto principal, pero desde la comercialización centralizada de los derechos audiovisuales ha habido un punto de inflexión también, puesto que se ha convertido en la comercializadora de los derechos televisivos, que son de los 42 clubes, y eso también económicamente ha supuesto una importante inyección económica. Pero como digo, además tenemos muchas otras actividades. Está la Liga Content Protection, que se dedica fundamentalmente a luchar contra la piratería. Sports Entertainment and Innovation, que es la entidad que gestiona la OTT de la Liga, ¿no? La televisión por internet que tiene la propia Liga y que está despuntando bastante, entre otras cosas, bueno, pues por ahí se emiten determinados partidos de liga también, pero también se está dando visibilidad a otros deportes que no son tan mayoritarios, ¿no? Como son, pues eso, los de otras federaciones deportivas, porque en España no hay que olvidar que hay 66 federaciones deportivas. Luego está la Liga de Servicios Digitales, que es una entidad que se dedica también a la persecución de la piratería, pero en el sector Horeca, en los hoteles, restaurantes y cafeterías. Y luego está también la Sociedad Española de Fútbol Profesional, que es una entidad, o es la entidad a través de la cual, o sea, la encargada, perdón, de toda la seguridad perimetral de los estadios, ¿no? Es la entidad donde fundamentalmente se pone el foco en todo el tema de la violencia y en las medidas de seguridad. Y luego, como veréis, hay toda una serie de entidades esparcidas por todo el globo terráqueo. Tenemos en Dubái, en Estados Unidos, en China, en Singapur, en México y en Sudáfrica. Y luego hemos creado 2 joint ventures en el mercado estadounidense, mercados donde es complicado la penetración, como es Estados Unidos o China, pues hemos ido también de la mano de socios locales. Tenemos oficinas pues, en Madrid, Barcelona, en Beijing y en Shanghái, en Dubái, Nueva York, Johannesburgo, Singapur, México. Y luego también estamos en muchos otros países, como vais a ver también, en la próxima diapositiva, a través de un proyecto que se puso en marcha en el año 2016, que es la Global Network, que son 50 compañeros que están expatriados a lo largo también de todo el globo terráqueo, y también en determinados países estamos de la mano de agencias locales, ¿no? Con lo cual también tenemos presencia de esa manera, como vais a ver, en 40 países con alcance de más de 90. Los últimos cuentas anuales, ¿no? Se movió alrededor de 2.000 millones de euros y, bueno, pues de manera directa o indirecta se dan empleo a 185.000 personas. Yo, para que os hagáis una idea del crecimiento exponencial de la Liga en estos últimos años, pues cuando yo entré en la temporada finales de la 14-15, ya casi 15-16, éramos unas 77 personas y ahora ya pues vamos por más de 670 personas. Esto, como os decía, es un poco el globo terráqueo, ¿no? De donde estamos, bien con filiales, bien porque estemos a través de los expatriados, que es el proyecto Global Network, o bien porque estemos en oficinas comerciales de la mano de agentes. Las últimas cifras, desde el punto de vista audiovisual, más de 3.000 millones de espectadores de audiencia media acumulada. El fútbol profesional impacta 1,37% en el PIB, en el Producto Interior Bruto de España. En redes sociales movemos más de 100 millones de seguidores solamente en la Liga, y si lo sumamos a las redes sociales de los clubes de la Liga Santander y Smartbank, pues estamos hablando ya de más de 730 millones de seguidores. Y en definitiva,
definitiva, al final, hay 1 billón de internautas en el mundo que tienen interés por la Liga. Además, la Liga se retransmite en 181 países a través de 107 operadores. Bien, desde el año 2015 se empieza a trabajar en la implantación del compliance. Lo primero que se hace es crear la figura del órgano de cumplimiento del cual yo soy su única integrante a día de hoy, pero que está previsto, también se ha previsto la necesidad pues, que se pudiera convertir en un órgano colegiado, que hasta el momento no ha sido necesario. Este órgano está regulado, como digo, en los estatutos sociales en el artículo 43 quinquies, ¿no? Que están publicados en nuestra página web y bueno, pues lo podéis ver perfectamente cuáles son las competencias, las funciones. Se trata de un órgano que, como veis en este organigrama, está claramente fuera de la estructura jerárquica, está fuera de cualquier línea de negocio, directamente dependiente del órgano de administración, que es la comisión delegada, porque al ser una asociación, el órgano se llama o comisión delegada o junta directiva, en nuestro caso se llama comisión delegada. Y bueno, pues por lo tanto tiene, como digo, acceso directo, porque además yo estoy presente en todas las reuniones de los órganos de comisión delegada, de asamblea, de juntas de división, estoy en el comité de dirección, en fin, en el órgano de gestión de los derechos audiovisuales, es decir, donde se toman las decisiones, ya que considero que de otra manera pues no sería factible, ¿no? que pudiera hacer ni siquiera mínimamente bien mi trabajo, ¿no? Por otro lado, ese artículo 43 quinquies que enlaza con el 53 del convenio colectivo propio que también tenemos en la Liga, recoge que este órgano solamente puede ser sancionado y expedido por el órgano de administración, y también el artículo 53 del convenio colectivo propio recoge una especial protección, ¿vale? Bueno, pues a las personas que integran todo el área de cumplimiento y control interno, en la cual soy su cabeza visible, porque este órgano se apoya en toda una dirección de cumplimiento y control interno, que como digo soy su cabeza visible, y entonces bueno, pues determinados profesionales de unos determinados niveles dentro de esa área, por el nivel de exposición que tenemos, pues gozamos de una protección similar a la de los representantes de los trabajadores. Con lo cual, bueno, pues creo que de esa manera se puede garantizar, y solo de esa manera se puede garantizar la autonomía y la independencia de nuestra función. Esta área, y por lo tanto el órgano de cumplimiento también, hace todas estas cuestiones que estáis viendo, tanto la parte de cumplimiento como la parte de control interno, la implantación también, no solamente de un sistema de gestión de cumplimiento, sino también de todo un modelo de control interno. También depende de mi área la Oficina de Protección de Datos y la Oficina de Seguridad. Es decir, tenemos también un DPO y tenemos un CISO, un Chief Security Officer, que es el responsable de la Oficina de Seguridad. Y además también la Oficina de Seguridad tiene un punto de apoyo importante, que es el Comité de Seguridad de la Información, que está integrado por todas aquellas áreas que de alguna u otra manera interfieren o intervienen en la seguridad de la información. Este es un poco el esquema de mi área, ¿vale? Con todas las patas. Como veis, a la izquierda del todo está la Oficina de Seguridad de la Información con el Chief Security Officer y 3 líneas en las que se despliega la Oficina de Seguridad. La línea de gobierno, la línea de incidentes de seguridad y la línea también de auditoría. Luego está la parte de cumplimiento y de control interno, donde bueno, pues tengo una persona de referencia que luego se bifurca, ¿no? Por un lado la parte de control interno y por otro lado la de cumplimiento, porque aunamos distintos perfiles, ¿no? Tanto financiero como también, por otro lado, para el cumplimiento, la parte de perfil jurídico. Y por último, la Oficina de Seguridad de la Información con el DPO y su asistente, ¿no? Esa es la estructura a día de hoy, que se nos está quedando, la verdad es que un poco corta para el volumen, ¿no? de entidades que poco a poco se van uniendo a nuestra organización. En cuanto al sistema de gestión de cumplimiento, aquí he recogido básicamente, bueno, pues las normas que quizás sean las más recurrentes. Tenemos muchísimas más, desde normativa de voluntariado, en fin, hasta otra que acabamos de sacar también de teletrabajo, etcétera. Pero bueno, básicamente he recogido aquí bueno, el código ético, que es el pilar sobre el que se sustenta cualquier sistema de gestión de cumplimiento, el código de buen gobierno de la Liga, al cual además se le está dando
una buena vuelta porque databa del año 2005 y bueno, yo lo reformé mínimamente en el 2015 para adaptarlo a la ley, a la reforma, ¿no?, que hubo de la Ley de Sociedades de Capital en materia de buen gobierno, pero está claro que la Liga de hoy día no tiene nada que ver ni siquiera con la del año 2015 y requiere también de una importante revisión, profunda revisión, a la luz también del nuevo código también de buen gobierno de la CNMV, porque, insisto, aunque no seamos una mercantil, nos miramos en las mercantiles y sobre todo en las entidades del IBEX como espejo, ¿no?, de buenas prácticas a las que queremos aunarnos, ¿no?, a las que queremos seguir. Como digo, hay toda una serie de normativa, desde uso de los recursos TIC, política de gastos, de regalos, contrataciones, viajes, también política también que hemos desarrollado en materia de tratamiento de datos, ¿no?, la política corporativa. Hoy, por ejemplo, hemos aprobado la política corporativa de seguridad de la información, pero bueno, al final todo ello, como digo, se soporta en el código ético y en el canal ético junto con su política de funcionamiento, que ahora ya me adentraré en ella. Bueno, aquí brevemente he destacado algunas acciones que hemos puesto, porque toda esta política y todo ese sistema de gestión de cumplimiento no puede funcionar si no lo comunicas, ¿no? Si tu organización bueno, pues no te sigue, no está a una con nosotros. De tal manera que en el año 2019, justo en el momento prepandémico, lanzamos todo este proyecto de comunicación, apoyándonos en las pantallas, dándole un nuevo look and feel a nuestras políticas, dándole una vuelta y revisándolas, porque igualmente cuando yo llegué había un código del año 2005, ese código de 2005 lo reformé en el 2015 y en el 2019 le dimos otra vez una nueva vuelta. Además, los hemos ido acompañando todas las políticas que hemos ido revisando y las nuevas que vamos lanzando de unas fichas por doble cara, como la que estáis viendo en pantalla, para que de alguna manera más visual y resumida pues los hitos o cuestiones más relevantes de la política le queden claro a nuestros compañeros. Igualmente, ese proyecto de comunicación lo apalancamos en todo un proyecto importante de formación online, lo cual nos vino muy bien porque bueno, pues no hubo ningún tipo de interrupción en esa formación durante todo el tiempo que estuvimos confinados. De hecho, dimos 3 módulos obligatorios de formación con test de adquisición de conocimiento obligatorio al final de los mismos el año pasado, y hemos dado otros 3 este año, que los ha hecho todo el mundo, desde la última persona de abajo hasta la máxima de arriba. Este es el ejemplo también del módulo, ¿no?, de formación de la plataforma en la que nos apoyamos para hacer toda esta formación. Y bueno, centrándome en el canal ético, que como habéis visto también aquí y lo ha dicho don Francisco también Camaño, nosotros tenemos un canal ético que ahora voy a pasar a explicar, que como veis ahí está en nuestra intranet, es decir, desde la propia intranet de la Liga, cualquier empleado de la casa accede a la misma, de cualquier entidad de la organización, porque es un canal, en nuestro caso, únicamente interno, ¿vale? Está en español y en inglés, se accede, como he dicho, directamente desde la intranet, funciona 24/7, está alojado en la plataforma de un externo y es el externo el que recibe la denuncia en primera instancia, la filtra, la clasifica y me la manda a mi área, se recibe en mi área. Bueno, en concreto la recibimos 2 personas, o sea, la recibo yo y otra persona que tengo justo por debajo de mí, que es mi mano derecha. Entonces nosotros analizamos, como ahora veremos en el procedimiento, esa denuncia y decidimos si se debe de incoar o no un expediente. Esa plataforma del tercero se ha auditado también por parte de la Liga, por parte de la Oficina de Seguridad de la Información, que también don Francisco ha hecho referencia a la importancia de que esas herramientas o ese software del tercero en el que te apoyes pues goce de una serie de garantías en materia de seguridad de la información, ¿vale? Cuenta con nuestra propia política de privacidad, por supuesto que ha sido revisado y súper requete revisado por nuestro DPO, igual que la política, que cumple con todas las garantías. Este canal permite que se presenten las denuncias de manera identificada o anónima. Tuvimos un canal también anteriormente en otra plataforma de otro tercero donde únicamente
se permitían solamente denuncias de manera identificada, porque hasta ese momento no se había dado luz verde a la posible realización de denuncias de manera anónima. También la plataforma permite adjuntar documentos, permite interactuar, ¿vale?, entre el informante y el no nos gusta llamarlo denunciante, es el informante y los receptores de la denuncia, bien sea el externo o bien sea mi área. Y luego está integrado todo el proceso del canal con el protocolo de acoso que tuvimos que redactar en la última versión o la última negociación que hubo del convenio colectivo, que fue en el año 2019, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que el procedimiento, ¿no?, y los protocolos estuvieran ciertamente integrados. Este es el proceso, ¿vale? Desde que entra la denuncia, bien, o sea, entra a la plataforma externa, llega al externo, el externo la filtra y la pasa al órgano de cumplimiento, y el órgano de cumplimiento decide si se produce la apertura o no del expediente. Esa apertura del expediente ya sí que es notificada tanto al afectado como al informante, se lleva a cabo la investigación, que bien puede llevarse de manera interna o bien externa. En el caso incluso de que sea interna, también está previsto la posible colaboración de otras áreas, por si fuera necesario, habida cuenta de la materia de la que se trate, y de todo aquello se elabora un informe con una propuesta de resolución que se eleva al órgano de administración, es decir, se eleva, en nuestro caso, a la comisión delegada en el caso de la Liga o a los distintos consejos de administración de las entidades, o bueno, pues en el caso de la fundación se elevaría al patronato. Y es el órgano de administración y representación el que decide si archiva o si adopta medidas correctoras, y todo aquello también además finaliza en una sanción. Y todo ese proceso, como se ve en la presentación, desde que se inicia el procedimiento hasta que se eleva para la toma de resolución, cabe la posibilidad de que el órgano de cumplimiento decida la adopción de medidas cautelares para preservar la integridad del informante y también para garantizar el procedimiento de investigación, ¿no?, para garantizar pues, que no haya a lo mejor ningún tipo de eliminación de pruebas. Cuestiones también importantes que ha apuntado don Francisco, todo el tema de la protección del informante y también de la protección del afectado. En cuanto al informante, confidencialidad en la identificación de sus datos, o sea, hay absoluta y total confidencialidad. Garantizar, por supuesto, las no represalias. El profesional que represalia además será sancionado conforme al régimen sancionador aplicable. Esto está expresamente puesto, o sea, lo tenemos expresamente recogido en nuestro convenio colectivo. Es una infracción muy grave. Si las represalias puedan ser constitutivas de delitos, que además se reportará a las autoridades competentes. El informante de buena fe no podrá ser despedido ni sancionado disciplinariamente o sufrir ningún tipo de perjuicio, ¿vale?, por la interposición de esa comunicación, y el informante de mala fe podrá ser objeto de sanción laboral o mercantil de acuerdo con el régimen aplicable. Igualmente, esto está expresamente puesto, recogido como infracción muy grave en el convenio colectivo de 2019. En cuanto a la protección del afectado, es importante conocer la existencia de la comunicación que les afecte, es decir, poderles dar traslado de la comunicación que se ha recibido, tener derecho de audiencia, proposición de prueba, por supuesto, derecho de defensa y presunción de inocencia, y finalmente la notificación de la resolución en la parte que le pueda afectar. No obstante, además, en la Liga también tenemos otra serie de canales que, aunque don Francisco no ha sido muy proclive, ¿no?, al tema del correo electrónico, bueno, pues en definitiva son canales que están abiertos a terceros, porque a día de hoy este canal, insisto, está únicamente abierto a nivel interno, y yo sinceramente, hasta que no considere que tenga o que haya adquirido una madurez suficiente, no creo que deba abrirlo a terceros, y en todo caso, incluso a lo mejor ni siquiera mezclar la posibilidad de que las denuncias de fuera se mezclen con las de dentro, sino me inclinaría más bien por abrir otra plataforma distinta para los terceros. Pero mientras tanto, cualquier tercero tiene distintos canales, como digo, para hacer llegar a la Liga
cualquier cuestión de la que pueda tener conocimiento. Por un lado está nuestro muy conocido canal integridad@laliga.es, que está previsto para cuestiones de integridad, pero que por este canal nos han llegado también muchísimas cosas a las que se les ha dado curso, como no puede ser de otra manera. Y luego tenemos otro canal muy genérico, que es el de vivelfutbol@laliga.es, pues para cualquier otra cuestión. Y lo cierto es que, por suerte o por desgracia, al final somos una entidad que despertamos muchas filias y muchas fobias, y bueno, pues abrir un canal pues a terceros muy alegremente, ¿no? o sin mucha reflexión, pues al final te da pie también y da lugar a que te lleguen pues comunicaciones como, bueno, pues me han cambiado la hora del fútbol y ya no voy a poder verlo, ¿no? O sea, y eso realmente pues no es una denuncia, ¿no?, en sí misma. Y por último, quería simplemente hacer una mención por lo que ha apuntado Jorge, porque considero que somos pioneros en esta cuestión, es la extrapolación del compliance al fútbol profesional. O sea, la Liga ha sido pionera en introducir en sus propios estatutos la obligación para todo aquel que quiera jugar la competición de tener que contar con un programa o modelo de compliance, ¿no? Y eso lo ha hecho a través del artículo 55-19 de sus estatutos sociales, referente a los requisitos de afiliación a la Liga. Y bueno, pues allí se recoge de qué manera los clubes tienen que dar cumplimiento a este requisito, ¿no? Distinguiendo dos escenarios. El escenario del artículo 19.1a, que es el de los clubes que han ascendido justo al finalizar la temporada, es decir, pues los que acaban de ascender ahora de segunda B a segunda A, que tendrán un año de carencia y tendrán que acreditar la implantación de los programas precisamente para su inscripción en la temporada siguiente si continúan en la competición, y el escenario del 19.1b, que es el escenario en el que se encuentran el resto de los clubes de fútbol que ya empezaron a implantarlo en la temporada 15-16 y tuvieron que acreditarlo por primera vez en la 16-17, porque lo que se pretende es que cada año aporten un informe de auditoría de un tercero experto independiente, no de su asesor, ¿vale?, sino de otro tercero experto independiente que audite su modelo de compliance y determine que efectivamente tiene implementado ese modelo, que funciona eficazmente, que además lo supervisa anualmente y que además cumple también con las medidas de integridad que la Liga fija en cada momento. El incumplimiento de este requisito hay una tipificación de una infracción que es la que vemos aquí recogida, que es la no presentación de todos o alguno de los documentos que establece el artículo 55-19 de los estatutos sociales, y eso conlleva a la apertura de un expediente sancionador y puede concluir en las siguientes sanciones, que van desde el apercibimiento, ¿vale?, cuando el incumplimiento no reviste especial gravedad, descenso de categoría cuando la infracción es calificada de grave o bien concurre agravante de reincidencia, y ya finalmente la expulsión, que puede ser temporal o definitiva cuando se producen las dos cosas, es decir, que el incumplimiento se considera grave y además es que concurre también el agravante de reincidencia. Y esto era, bueno, pues todo lo que quería contar en relación con la Liga y el fútbol profesional. Muchas gracias. Decía que daba las gracias al ilustre Colegio de Abogados y a los compañeros Jorge y Javier por la expresa invitación a esta jornada, un año más. Mi felicitación a los compañeros que me han precedido, a los compañeros virtuales que nos acompañan esta tarde, a don Francisco, doña Nuria y doña Esperanza. Y dicho lo cual, pues sinceramente, no sé si que pasen al turno de preguntas y yo empezar a preguntar, porque la verdad que habéis expuesto prácticamente todo, desde la perspectiva, bueno, desde los orígenes, la perspectiva, la actualidad, la organización concreta de la LFP, que no es un tema menor, es un tema altamente complejo. Me encanta ver
cómo se plasman en organizaciones de este tamaño, cómo encartan una organización, cómo encartan el compliance, que no es otra cosa que organización y sistema de control. Pues bueno, hay que aprender de los grandes para implementar en los pequeños, que es a lo que nos dedicamos nosotros, porque no olvidemos que compliance es para todos. Yo sí, empezando por hacer una breve crítica a lo que viene, al canal de denuncia, creo que nace corto en su perspectiva. No sé qué harán aquí en la transposición, pero no entiendo por qué dejan fuera empresas de menos de 50 trabajadores y no entiendo por qué dejan fuera entidades públicas, locales en este caso, de menos de 10.000. El compliance hay que entenderlo como un sistema de prevención. Un sistema de prevención y un sistema, si cabe, de mejora. Para entender esto hay que... Vamos a ver. No, tienes que darle un momento para la ponencia. Bueno, eso. Yo siempre... Esta presentación es vieja y, sin embargo, de absoluta actualidad. ¿Qué es el compliance? Esta tarde estamos hablando del canal de denuncia y es para, como ha dicho don Francisco al inicio y luego han repetido las compañeras que me preceden, es una parte fundamental del sistema de compliance. Para nosotros, el compliance es la voluntad de hacer lo que se tiene que hacer, el cumplimiento, y lo que se quiere hacer. Hay normas internas de las compañías que pueden querer cumplirse. El compliance debe abarcarlas. Me da la sensación, y hablo desde el punto de vista práctico, que nos estamos quedando, y sobre todo con el canal de denuncia, en lo que se tiene que hacer y nos olvidamos de lo que se quiere hacer. ¿Vale? El canal de denuncia, la parte que se ve en la presentación, al final, como parte fundamental, es que se debe ofrecer la posibilidad, no es obligatorio, ofrecer la posibilidad de detectar los incumplimientos, ponerlos de manifiesto como medida preventiva para todo tipo de irregularidades, las penales entre otras, y actuaciones contra el ordenamiento, ya sea ordenamiento jurídico o el ordenamiento propio, normas propias internas de la compañía. Yo por eso la siguiente voy a ser muy breve, conciso, desde el punto de vista más bien práctico, de qué se entiende o qué debemos entender por lo que es el canal de denuncia. Va más allá de lo que promueve la próxima directiva que entrará en vigor en diciembre. Canal de denuncias creo que es algo más extenso. Yo lo conceptúo como un canal de comunicación, como un canal, precisamente, como decía Francisco, pues en el que se pueda interactuar de una manera que deje evidencia, que se pueda reportar las irregularidades o posible noticias de comisión de alguna infracción, no solo desde dentro del seno de la organización, sino desde fuera. Es verdad que no es fácil implementarlo, abrirlo a terceros, pero la realidad es que si lo conceptuamos como un sistema para poder tomar nota, para poder tener noticias y poder mejorar, primero corregir y después mejorar, pues entiendo que debe ser cuasi universal. Es decir, no solo internamente a los trabajadores o partes relacionadas con la empresa o la organización, sino debe hacerse extensivo a cualquier parte que tenga relación con, desde asesores a proveedores, clientes, asociados, personas que tengan cualquier tipo de relación. Desde ese punto de vista, haciendo una somera clasificación de qué es de qué tipo de canal de denuncia hay. Por favor, pasa. Más. Ahí. Es una muy breve, un resumen muy breve. Ya hay canales de denuncia que son conocidos por todos, por ejemplo, el de la agencia tributaria funciona magníficamente, lleva años y ese lo podemos padecer en cualquier organización. El propio SEBLA, el Banco de España. Entonces, por su ámbito, muy brevemente, pueden ser internos o externos. Por externo aquí se entiende más bien público.
Dentro de la clasificación de lo que podemos denominar por su gestión o tipo de gestión, puede ser externo o interno, es decir, que sea un proveedor de este tipo de servicios, como por ejemplo está organizada la Liga, o interno, un órgano especializado dentro del seno de la compañía. Por el medio utilizado, pues digital, que sea una web, aplicación concreta, vía email, correo ordinario, presencial, telefónico. Si bien es verdad que lo importante es que se ofrezca el canal, es cierto que en estos tiempos todo lo que no sea digital pues va a ser muy difícil que cumpla con todos los requisitos que debe tener un canal. Entre otros, salvaguardar la confidencialidad y la integridad de la denuncia, la evidencia. Mucho me temo que por correo ordinario, incluso presencialmente, verbalmente, es difícil. Pasando ya directamente a lo que son los requisitos, yo me centraría hacia adelante. Más. Otra. Sí. Lo voy a resumir mucho y además aprovecho para decir que la norma que ahí refiero es una forma muy útil de organizar el canal, ¿vale? Es una norma ISO que precisamente habla de esto, lo que son los sistemas de gestión del canal de denuncia. ¿Qué requisitos debe tener? Pues la confidencialidad, obviamente. Por confidencial debemos entender tanto de la protección del dato, los datos de las personas, el reglamento de protección de datos, más la confidencialidad de la información. No podemos dejar el tema en el ámbito de aplicar la cobertura al derecho constitucional a la protección de datos personales, sino que hay información, esta lo es, seguro, la información sensible, que no son datos, pero hay que proteger también. Deben ser confidenciales, no puede acceder a ellos cualquiera. Esto debe ser un tema seguro, muy seguro. Deben estar guardados con integridad, deben ser accesibles por quien pueda tener acceso a ellos y, por supuesto, en todo caso, confidenciales. No pueden estar abiertos a cualquiera. Debe poder protegerse el anonimato, como bien se ha expresado anteriormente. Se puede identificar a posteriori, si se quiere o se debe. Eso no obsta a que en el ámbito del momento en concreto que se pueda poner la denuncia no haya identificación alguna del denunciante. Debe estar de alguna manera asegurado el momento de la denuncia, aunque ahí no se indique. Esto se puede hacer fácilmente hoy día, hay técnicas sobradas para esto, desde técnicas de sellado de tiempo, con el tema de las huellas, el tema digital, la firma y demás también se pueden montar bastante fácilmente, incluso llegando al nivel de aplicarle técnicas de blockchain. Entonces, eso no es un problema y es la vía por la que debemos, la senda por la que debemos transcurrir, porque obviamente hay que hacerle un canal seguro y ágil y, por supuesto, que guarde evidencia del momento y por quién se ha puesto la denuncia. Lo de las no represalias al denunciante, obviamente, al menos sobre el papel. Luego es difícil desde el punto de vista privado que no haya represalias. Al final, lamentablemente, la experiencia, cuando lo veo implantado en la empresa, en el día a día, la verdad que suele haber represalias y represalias difícilmente perseguibles. Entonces, eso habrá que mejorarlo en su momento hasta que adoptemos la cultura suficiente para poder creer en esto. Debe haber comunicaciones de buena fe e imparcialidad en la investigación. Yo añadiría además que el tema de que se trate debe estar acotado. He querido entender que en el sistema que tiene puesto la Liga hay una criba previa, un filtro que hace el proveedor externo, y es que, como bien comentaba la compañera, muchas veces se denuncia cualquier cosa. Os voy a mostrar una página sacada de una de muchas. La siguiente. Eso es un canal de denuncia sacado de empresa X. Esta es multinacional, no estoy hablando de cualquier empresa. Un ejemplo típico. Viene indicando al principio si se quiere permanecer en el anonimato o quiere identificarse. Esto se hace acceso vía web, ¿vale? Si se quiere indicar la empresa, teléfono, el email, el denunciado, aquí el nombre, apellido, empresa, el cargo. Pasa a la página siguiente, por favor.
Y ahora viene la parte a la que me refería. Categoría. Viene preestablecida. No sé si esto es suficiente, se queda corto, pero ahí hay una serie de cuestiones a las que se hacen referencia. Obviamente esta página es evidente que habrá que actualizarla cuando salga la ley en concreto, porque esta no cumpliría con buena parte de lo que se va a implementar de la nueva norma, pero bueno, hoy por hoy funciona y se han hecho denuncias a través de esta página. Más sencilla no puede ser. Viene la parte última que no he indicado porque es ya más conocida, no la previa, que es la protección de datos personales, ¿vale? Pero no tiene mucho más y sin embargo es eficaz. Quería llamar la atención también que de cara a los compañeros que nos están viendo esta tarde, que piensen que esto es una oportunidad enorme de trabajo profesional. Yo he intentado sintetizar ahí lo que veo en el día a día, qué hace falta para trabajar en esto. Insisto, el campo de trabajo es de verdad amplísimo. Hace falta la formación base que ya se tiene, el hecho de la carrera, aunque no es suficiente, una especialización en temas de compliance, en temas de protección de datos, temas de organización y control interno, que es lo que más se falla. No se puede implementar un sistema que es una manera de organizarse, de establecer controles, si no se sabe cómo se organizan las instituciones, las organizaciones y las empresas. Hay que partir de un conocimiento exhaustivo del entorno, de la empresa, ver cómo funciona, la gente que trabaja allí, cómo lo hacen, niveles de responsabilidad. Desde ese punto de vista, desde el que se puede organizar, desde el que se le puede recomendar, desde el que se puede implementar un sistema. Y por sistema no es soltarle un tocho de folio que viene magníficamente bien presentado y que se queda ahí, no. Sistema de gestión continuada, documental, reportes periódicos, vigilancia continua, supervisión. Por último, todo esto se hace solamente a través de equipos de trabajo multidisciplinares. No cabe, entiendo, hacer una buena implementación o un buen seguimiento, ni siquiera un buen asesoramiento de tema de compliance, mucho menos en los canales éticos, los canales de denuncia, si no es a través de equipos multidisciplinares. Quiero, por último, para terminar, llamar la atención sobre un aspecto. Pasa a las previas. ¿Aquí? No, a la de antes. A las dos de antes. Antes. No tenerlo disponible. Va a ralentizar. Sí. Antes. Tienes que darle ahí. ¿Aquí? Pasa, ahora. Otra. Ahí. Para terminar. Decía que el canal de denuncia es un medio de comunicación. El medio de comunicación debe hacerse a través de un sistema, un medio adecuado, que sea seguro, que deje evidencia, que tenga unas reglas de uso claras. Pensemos que no puede estar abierto, nos lo dejan demasiado abierto. La legislación en materia de compliance, en materia de protección de datos, incluso lo relativo al canal de denuncia, está demasiado abierto. No son listas cerradas de cosas que tengamos que hacer. Son sugerencias, son principios, son normas que tenemos que observar, pero tenemos que estudiarlas muy detenidamente y además hacerlas que interactúen entre ellas. Un canal de denuncia no es algo aislado de un sistema de compliance, y un sistema de compliance va mucho más allá del propio canal de denuncia o el tema penal. Tiene que ver con protección de datos, tiene que ver con el blanqueo, tiene que ver con el sistema tributario, tiene que ver con el ámbito laboral. Dentro del ámbito laboral ahora está muy en boga, es el día a día de las empresas, los planes de igualdad, la negociación obligatoria con la representación legal de los trabajadores. De esto tiene que tomar noticia dentro de lo que es el sistema o el canal de denuncia, establecer un procedimiento reglado de cómo funciona.
debe aplicársele, pues esto es un tratamiento dentro del ámbito de protección de datos, debe aplicársele un tratamiento concreto, no puede acceder a esa información cualquiera. Pensemos que de aquí hay que reportarle seguramente al Compliance Officer, al delegado de protección de datos, al Data Protection Officer, a la representación legal de los trabajadores, al Comité de Igualdad, al de Prevención de Riesgos Laborales, al de Antiacoso. Mucha gente tiene que ver con esto. Todos tienen o dentro de cada ámbito de los mencionados ahí, por muy distintas materias que sean, al final estamos hablando de lo mismo. Sistema de comunicación de denuncia, se puede utilizar como de canal de mejora, de reportar incluso sugerencias. Esto tenemos que aplicarle una mentalidad mucho más abierta que la reactiva de simplemente para ver cómo se combate el fraude. Por supuesto, claro que sí, preventivamente. Y además cómo aprovechamos para mejorar. Por eso tiene que estar, insisto, acotado, y al final lo que sí que tiene que estar claro, como han dicho los compañeros que me preceden, pues que tiene que tener siempre una respuesta y una reacción. Debe dejar una evidencia del procedimiento, aunque sea de que no sea contestado, eso hay que dejarlo claro. Y por supuesto, con esto termino, bueno, pues salvaguardar la anonimidad, salvaguardar el que no tengamos que identificar si no es necesario al denunciante. Pasar a la última. Sí. Y bueno, no resta sino dar las gracias al colegio, a los compañeros que me han invitado y nada, a disposición de los presentes para aclarar cualquier cuestión que puedan entender de interés. Muchas gracias. Gracias, compañero Antonio. Bueno, decir que si alguno de los intervinientes o el compañero Jorge quiere hacer alguna cuestión para pasársela a los ponentes, quedan unos minutos, 5 minutitos. Yo que estoy encantado de las personas compañeros que han venido aquí a ilustrarnos sobre sus experiencias. Yo me quedaría con las tres ideas con las que me quiero quedar yo. Una, el elemento clave que es el canal de denuncias en cualquier sistema de compliance, como elemento de participación y elemento de control de carácter general. Dos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Todos los compañeros que habéis estado hablando, habéis hablado como elemento realmente de valor, porque habéis hablado, tomando como ejemplo la Liga, que es una multinacional, hemos visto el crecimiento que ha tenido en estos pocos años realmente, y cómo el empuje y realmente la autorregulación no ha supuesto una traba en el desarrollo, sino más bien al contrario. Ha significado reforzar la marca, reforzar la reputación y, por ejemplo, en el fútbol, que el tema del marketing, el tema de la publicidad es muy importante, eso no se puede construir si no hay reputación. Y la construcción de esa reputación, en parte, desde luego, tiene que ver con el compliance que se está desarrollando. Y, por último, diría, ya como tercera cuestión, que tanto en el ámbito de la administración como en el ámbito privado, es la cuestión que habéis señalado de la independencia. Hablábamos de que dependía en el ámbito público o va a depender directamente no del gobierno, sino realmente del Parlamento, nombrado con una autonomía suficiente como para poder operar. Y en el caso de la Liga hablaba Esperanza de que ella depende realmente directamente de la más alta dirección. Y señalaba otras cuestiones también Esperanza, que eran participar en la operativa de negocio. Es imprescindible vivirlo para que de verdad el compliance sea una parte de los procesos de negocio y de verdad sirva para algo. Y la tercera cuestión que diría relacionada con esta es la dotación de medios, que es lo que es imprescindible. Si no hay medios, pues tampoco se puede atender. Como decía Esperanza, también señalaba, hay que adecuar al tamaño de la organización, al tamaño de los riesgos, el equipo humano. En ese sentido, yo creo que han sido muy esclarecedoras y yo me quedo con esas ideas, desde luego. Si algunos de nuestros intervinientes quieren comentar algo a razón de los demás, pues tienen la palabra. Si no, puedes decir simplemente agradecer la asistencia, que ha sido un placer, las ponencias todas de un extraordinario valor y riqueza para todos nosotros, todos los colegiados de Málaga, de este colegio. Les agradecemos nuestra asistencia y a todos los que han estado y que nos han acompañado, decirles que el colegio, a través de las secciones de formación de mercantil y de prevención de blanqueo, pues seguirá atendiendo y seguirá desarrollando la formación en materia de canal de denuncia, en materia
de compliance, y estaremos aquí, bueno, pues para dar toda esta formación. Muchas gracias y damos por clausurada esta jornada a la hora en punto pues que se nos ha señalado. Muchas gracias.